Hola, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, bienvenidos a otro episodio más de Voces que Conectan. Hoy, súper agradecido con Pamela Di Pasquale, nuestra productora, y también con Soul Channel. Soul Channel, un espacio para conectar almas. En este día te traigo a una invitada súper especial. He podido coincidir con ella en diferentes eventos y todo, y me encanta el arte que ha manifestado hoy en día. Y claro, bueno, mi querida Carito, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor. Gracias, Oscar, por esta invitación y por esta oportunidad de compartir un poco más. Todo muy bien, fabuloso, ¿cierto? Ahí pueden ver el arte que ella tiene, pero vamos a ir hablando un poco de ello más adelante. Quiero conocer un poco más acerca de ti. Vienes desde la amada República de Argentina, fue la que te vio nacer, fue el país que dijo, mira, la belleza de Caro es acá donde tiene que florecer. Sí, fue así. Nací en Argentina y bueno, hace ya unos cuantos años que estoy viviendo acá en Miami. Y bueno, como todos fuimos buscando, ¿no? este despertar que nos amaba y bueno, eso fue también lo que me pasó. El primer libro que leí en el 97, una cosa así, que fue el de Wayne Dyer, y dije, acá hay algo más, acá hay... Okay. O sea, no todo es como... Siempre yo me cuestioné todo, o sea, sí... O sea, eso es en que tú venías desde joven, claro. Desde y chica. Fue un libro que te ayudó a hacer ese... Hacer el clic, a decir, Claro. ok, hay algo ¿Cómo más. se llama el libro? Tus zonas erróneas, Okay, de Wayne Dyer. Simple, para leer, cortito, y fue así como que me llevó a un punto donde dije, acá hay algo, porque claro, yo venía así con una educación muy cerrada, que agradezco porque eso me dio muchísima fe y creer y todo, pero siempre cuestionaba cosas básicas, ¿no? Entonces, bueno, y después lo dejé, después, bueno, me vine a vivir para acá, y ya después, desde el 2000 y algo, 2004, 2005, ya empecé como que de vuelta a buscar. Digo, acá no todo tiene que ser ir a trabajar y volver, tiene que haber algo más, tiene que haber. Entonces seguía y en aquel momento YouTube no había tanto, y bueno, y de a poco sí fui metiéndome más, y bueno, pero siempre de la mano del Wayne Dyer, Louis Hay, y otros más, y de repente, bueno, en el 2015 sentí renunciar a mi trabajo de toda la vida, que me daba una seguridad que nadie entendía, como siempre trabajé en turismo receptivo, mayorista, y estaba muy bien, o sea, sinceramente era... Claro, entiendo, pero bueno, antes de irnos tan a la época actual, quiero hacer un comentario, y es que cada persona puede tener un aspecto en el cual llega a hacer ese cambio, como decía, ese clic. Para mí también fue un libro. ¿Y por qué cuento la historia? Porque fue justamente en la Argentina. Wow. Yo viví año y medio en la Argentina, estaba haciendo una especialización en la Universidad de Buenos Aires. Cosas locas que me pasan a mí. Hice la sustentación de mi tesis para graduarme como profesional en Colombia un viernes. La nota fue 4 y algo sobre 5. La directora de la tesis dijo, no, mira, nosotros tenemos que pedir una segunda instancia porque tu tesis tiene que ser laureada y todo. Y le dije, no, a mí me sirve para graduarme. Ya, eso es lo que yo necesito. El que tenga una nota más o menos realmente no tiene relevancia. Y el miércoles siguiente yo tenía el viaje para Buenos Aires, para irme con anticipación, presentar los documentos en la universidad y demás para empezar el trámite, y eso fue a mitad de año. Y a partir de ese siguiente año, entonces ya empezar a estudiar, a hacer la especialización. Pero claro, como tenía que ir a trabajar y demás, dije, voy a conocerme, adaptarme y ya puedo empezar a estudiar. Y bueno, así fue. Y en ese proceso, justamente un día, alguien me habló del libro de Un curso de milagros. Es un libro muy conocido. Sí, y todo. sí, ese Bueno. también lo leí. No lo leí, lo escuché. Hay un libro paralelo que se llama La desaparición del universo. No lo escuché. Bueno, ese fue el que llegó a mis manos, lo empecé a leer y fue poder darle palabras a cosas que sentía incluso desde niño. Genial. Porque, claro, estaba dentro de esa concepción, un pueblo pequeño y demás. Fui el primero como en ir aperturándome a salir del país, a estudiar y demás.
Entonces fue ampliar la mente, ampliar las posibilidades de acuerdo a lo que había en familia, pero también fue un libro. Y fue justamente ahí en Argentina. Entonces por eso es la conexión, la conexión bella. Y también hay otro libro que me gustó bastante, que es El combustible espiritual. Bueno, no me acuerdo el autor, pero tenía un programa de radio casualmente y fue como también otro de los libros. Pero claro, cuando yo le digo a las personas, mira, la desaparición del universo, dijeron, oiga, pero usted empezó profundo. Y yo, bueno, era lo que había, ¿qué te puedo decir? Claro, sí, fue el resumen de... Sí, porque un curso de milagro es grande. Claro, así es. Y estoy hablándote de año 2008, para ese momento que empezó todo ese proceso. Justamente encontrar la información. Entonces ir, por ejemplo, a esas librerías esotéricas, para mí era como, wow, en serio, hay tantos libros de bienestar, hay tantos libros de todo el tema esotérico, o sea, de tantas cosas. Sí, hasta el suyo, será todo, será empezar a creer, empezar a ver que existe esa energía y que uno no... Y esa apertura que tenía la Argentina para ese momento, que no la encontraba en Colombia, entonces fue como... ¡Wow! Me encanta, sí, me encanta, claro que sí. Y, por ejemplo, ir al Ateneo, al Gran Ateneo allá, al Palace, ¡wow! O sea, ver eso. Eso es... No, para mí ya, con el solo hecho de ir y visitarlo era lo máximo. Entonces, me declaro un amante de los libros. Así. Listo. Y por eso, bueno, rescato justamente eso, porque podemos encontrar diferentes métodos que nos puedan ir ayudando. Y realmente en los libros está tanta sabiduría. Y qué bello que tú lo traigas a este espacio y te hayas acompañado de estos autores y demás que han llevado su camino de vida y te han apoyado a ti también a ir encontrando todo ese camino. Sí. Ahora, quisiera saber, ¿cómo se dio ese cambio entre Argentina y ya venir acá a los Estados Unidos? Porque venías, ¿era como tema de trabajo? Sí, fue por tema de trabajo y fue como que en Argentina me sentía... como asfixiado, sentía como que no iba a poder terminar de expresarme, no sé, era una necesidad. Tuve algo siempre en mí que cuando siento algo lo hago. Entonces... Fabuloso. Y así, y después no sabía qué pasaba, pero lo sentía. Entonces no busqué mucho. O sea, si buscaba la lógica, no tenía lógica. O sea, porque toda la vida, venir acá no conocía a nadie, no era todo incierto. O sea, sí, había un trabajo, pero mi hija era chica, tenía, ok, claro, entonces, ya no es fácil. No, era todo un tema, por eso te digo, si buscaba la lógica, me hubiera tenido que quedar allá y listo, en familia, con todo lo que... Pero había algo que me decía, movete, andá. Y listo, compré pasaje y así, llegué y a trabajar. Obviamente sí, fue duro, por supuesto, como todo, pero bueno, creo que me pude expandir mucho más, no sé si que Norteamérica es el chakra laringio o qué, me adapté fácilmente, eso sí, bueno, con gente hermosa, así que siempre acompañado y demás. Y sí, siempre acompañada también, bueno, de la lectura. Después, cuando empezaron los audiolibros, entonces mi viaje hasta el trabajo, que eran 1 hora de viaje y de vuelta, o sea, 2 horas de viaje tenía. Entonces yo lo usaba siempre para estudiar. Sí. Siempre. Entonces ponía mi podcast en aquel momento, hasta que YouTube más o menos, con Mindalia empezaron a escuchar. Y bueno, y gracias a un curso de milagros fue que renuncié. Después de ese curso. Ok, qué transformación, mira, qué milagro, ¿ah? Qué milagro. Bueno, fue toda una sesión, o sea, realmente quería estar con mi hija que tengo, con la pequeña, quería estar más tiempo. Claro. Entonces, nada, renuncié y ahí, bueno, fue todo ahí donde empecé a tener más tiempo, o sea, seguí trabajando directo, con pasajeros directos, pero ahí empecé a tener un tiempo más grande para empezar a estudiar más, y estudiar y empezar a descubrir y qué hay. Y en el 2018 como que mi trabajo empezó a bajar un poco, causalidades de la vida, porque a todo el mundo le iba bien, entonces me aboqué completamente al estudio de todo. Era video y bueno, y cursos y cosas, y cada vez quería aprender más. Y no lo podía comentar con la gente, porque la gente en aquel momento, en todo mi entorno no entendía nada, o sea, era nada que ver. Entonces era en mi familia, sí, o sea, con mi esposo y mi hija, que más o menos, pero nada más. Y
Y después, bueno, a mediados del 2018, ahí haciendo un curso de registros akáshicos que, bueno, muy largo, pero yo quería aprender a ver qué era. Ajá. Y al final la chica dijo que alguien que lo había inspirado era Matías Di Stefano, argentino. Dije, argentino. Bueno, googleé. Sí. Y el primer video que apareció fue el primer video que hizo él. Eso fue lo primero que me salió. Y cuando lo escuché, o sea, fue como que, o sea, mi mente no entendía nada. Y mis células me decían, es por acá. Entonces, fue todo, o sea, al venir con una creencia y bueno, educada de una manera tan diferente, esto era completamente distinto. Era nada que ver, o sea, era era el empoderamiento, era todo, y bueno, y nada, fue una maratón. Yo no veo televisión, entonces tipo Netflix, pero era ver todos los videos que podía. Wow. Y bueno, y vino en marzo del 2019, vino para acá, y ahí cuando fui a ese taller, ahí conocí por fin al resto de las ovejas que coincidíamos. Sí. Entonces, bueno, ahí la conocí a Datsila, ahí conocí, bueno, a Ana María Campa, que es mi maestra de geometría. Y ahí empecé, cuando vi el tema de la geometría, dije, wow, o sea, ahí empecé a estudiar geometría sagrada, tipo así, full. Y ella también me dio el tema del agua, y el agua siempre en mi vida estuvo, o sea, siempre de chica, sí, tomaba el vaso de agua y siempre me llamaba la atención cómo se cambiaba de forma acá, y siempre jugaba sola. Y después agarraba el vaso de agua y le hacía como Reiki, yo no sabía. O sea, la intuición, ¿no? La sabiduría del alma. Claro, le hacía con las manos así, yo decía, pero ¿no se dan cuenta que cuando hacen así? Y bueno, jugaba con las manos. Y bueno, todo ese año, 2019, fue, bueno, conocí a mi maestra de Reiki, hago también una terapia con las manos, que se llama Suyo, una genia. Entonces, bueno, fue un año de estudio, pero ya mucho más profundo en lo que realmente quería. Y en marzo del 2020, bueno, pude viajar con Matías y a Egipto. Oh, entonces, wow, qué bien. ahí fuimos 144 y bueno, hicimos todo el Nilo, que lo hicimos al revés, de abajo para arriba. Eso fue el Majás. Qué chévere, me encanta. Y ahí, bueno, conocí en ese barco, era una hermosura, y bueno, y ahí fui incorporando más. Y empecé con el tema del agua, de a poco, primero solarizarla y ver en mí. Claro, lo ibas haciendo contigo. Conmigo. Ah, ok. Siempre. Entiendo. Sí. Y después, primero con botellas de las que encontraba, de hacer como cromoterapia, hacía con las botellas de todos los colores, hasta que me vino la información del vidrio azul y por qué la importancia del vidrio azul. Entonces empecé a buscar. Digo, quiero una botella para mí con todo esto porque es una belleza. El agua tiene memoria. O sea, empecé a estudiar a Masaru Emoto, vi todo lo que es relacionado al agua. Y si el agua tiene memoria, nosotros somos agua, y la frecuencia que se le pone al agua en eso se transforma. Perdón. Entonces forma una geometría diferente. No es lo mismo, o sea, la música, la 440, que es la que veníamos escuchando, forma una geometría que no termina de cerrar. Sí, exacto. Las puntas nunca terminan de cerrar. Entonces, cuando le ponemos una frecuencia de solfegio, bueno, o la 432, que es la frecuencia que ahora vibra la Tierra, música clásica cualquiera, las geometrías son hermosas. Y entonces, bueno, dije, bueno, vamos a abrir todo eso. Ajá. Entonces, de ahí fue que empecé a hacer para mí las botellas estas azules, porque el vidrio azul lo que hace... Cuéntanos de eso, justamente, claro, ¿por qué? Cuando pasa... o sea, el sol es lo que nos da la energía vital. O sea, sin el sol, o sea, tanto que nos dijeron, usen bloqueador, no se pongan al sol. Ajá. No, o sea, el sol es lo que nos da la vida. Gracias al sol es que las vitaminas se pueden incorporar en nuestro cuerpo. O sea, hoy tenemos que... Yo estuve años sin tomar sol. Hoy tenemos que tomarlo con criterio, claro. Pero es lo que nos da la fuerza, la energía, la vitalidad. Entonces, cuando el sol pasa... O sea, esta luz nos da
2.000, 3.000 grados Kelvin o Fahrenheit. Cuando pasa por el vidrio transparente nos da 5.000. Y cuando pasa el sol a través del vidrio azul nos da 7.000 grados. Y 7.000 grados Kelvin fue la que tuvo la Tierra cuando se creó. El agua estuvo ahí. Nosotros tenemos la misma agua desde que se creó el planeta. O sea, no es que viene todos los días de Venus, otro... No, entonces desde la creación tenemos la misma. Entonces, gracias a que pasa por sólido, líquido y gaseoso, que es el único elemento que pasa por 3 ciclos, porque ni el fuego, ni la tierra, o sea, ni el aire, pero el agua sí, gracias a eso se va como purificando y va limpiando, pero la memoria está. Entonces, es como un alfabeto. Nosotros le pedimos esa información, en eso se transforma y eso incorporamos a nuestro cuerpo. Eso lee nuestras células. Entonces, de ahí la importancia de tomar un agua ya codificada. Absolutamente. Que tenga la frecuencia que nosotros le pedimos, con cristales, por eso también le coloco un cristal. También le pongo la geometría, porque nosotros somos geometría, el universo se expresa a través de la geometría, entonces por eso le pongo la geometría y la palabra, que en español el yo soy es justamente la fuerza que le da, y claro, es un palíndromo exacto, entonces el yo soy, por eso lo pongo junto, cuando me piden lo pongo separado, pero siempre me gusta ponerlo junto porque estamos en el medio y tenemos las dos Y que como que nos reflejan. Y bueno, estos 2 años que estuvimos con Matías trabajando este Yo Soy, que fueron estos 2 años del 2020 al 2022, donde todos tuvimos que irnos adentro, justamente esa palabra es la que resumió todo ese trabajo interno que hizo la humanidad completa. Entonces, bueno, con esta palabra es la que refuerza las palabras siguientes: yo soy abundancia, yo soy sabiduría o lo que sea. Y en inglés, por supuesto, el I am. Y bueno, y lo que hace el sol, volviendo al vidrio azul, pasan 3 fenómenos. Uno, el cloro se evapora. O sea, siempre hay que dejarla destapada. Se deja destapada. Justamente por esto es que le hago el arito para poder sostener el papel. Entonces, esto destapado, el arito lo sostiene y le puse el cristal porque yo les decía a todo el mundo, pongan cristal, no, pero ¿cómo? ¿Qué cristal? Ok, listo, lo voy a hacer yo. Claro, sí, es mucho más fácil así, ya que tú lo Y el haces arito también lo hago yo manual. Bueno, esto lo busqué, sí, estas palabras también las hago yo una por una, las voy haciendo. Entonces, el cloro evapora cuando lo dejamos al sol. Y tenemos los rayos, el ultravioleta y el infrarrojo. El ultravioleta esteriliza el agua y el infrarrojo activa la molécula, le da vida. Entonces, esos 3 procesos son los que hacen que esta agua se transforme en algo mágico. Y no es que yo lo haga, o sea, cada uno de nosotros lo hacemos. O sea, es colocar el agua, darle la palabra y el sol se encarga del resto, por supuesto, pero cada uno de nosotros tenemos ese poder de, con la palabra también, pedirle al agua que nos dé lo que nosotros necesitamos. De hecho, han habido estudios donde en el vaso simplemente pones tu dedo y el agua ya lee lo que necesita. Entonces, si te conectas realmente con el agua, es magia, es completamente, y está ahí. Me encanta. Está ahí y tenemos que usarla, o sea. Claro que sí, es un recurso que está ahí disponible, solamente integrarlo dentro de nuestro hábito diario. Exacto. Fabuloso. Exacto. Y para verlo de manera práctica, ¿cuántas horas al día debe estar al sol el agua? ¿Cuánto se requiere? De 2 horas mínimo, para que realmente el sol termine de trabajar. O sea, yo por lo que he ido haciendo experimentos en el sabor, porque el sabor cambia, la textura, o sea, se vuelve mucho más cremosa el sabor. O sea, todo. Entonces, a las 2 horas no hay un no hay un máximo, pero lo ideal serían 2 horas. 2 horas en adelante. Adelante. Y después, por ejemplo, bueno, yo tengo muchas, ¿no? Entonces, si viene luna, lo que sea, o sea, yo las voy usando, pero si van quedando, van quedando.
Y lo bueno es que cuando se solariza, si después se guarda en un lugar oscuro y demás, mantiene la frecuencia hasta 3 años. Oh, wow. O sea, porque ¿viste? Se le puede leer el aura a todo ahora, ¿no? La vibración. Sí. Entonces, la botella se ha estudiado que hasta 3 años dura esa frecuencia. O sea que es un recurso que nos dio la naturaleza, que simplemente tenemos que recordar, porque esto se ha utilizado durante toda la vida nuestra. O sea, o sea, los códigos se guardaban en agua. Las vasijas que se trabajaban abajo de la esfinge, por ejemplo, donde se trabajaba con el agua, ahí se les ponían los códigos, porque había información que solamente se podía transmitir de boca en boca y se guardaba también en las vasijas. En la época de Atlante, el peor insulto que se le podía decir a alguien era vasija vacía. O sea que si no tenías agua, era como que era lo... Ya. Wow. Sí. Me aprendí uno nuevo. Vasija vacía, eso era... O sea, el agua siempre fue súper importante y de hecho está presente en todas las religiones. O sea, en el bautismo nuestro, pero en el judaísmo, o sea, en todo el agua está. O sea, entras a una iglesia y tenés el agua. Sí, claro, está ahí, la fila bautismal y todo. Todo. Entonces, justamente es algo que tenemos que tomarlo como un ser vivo que está ahí para asistirnos. Así que... Claro que sí. Encantador. Ahora, por ejemplo, digamos, yo tengo la botella. Sí. Y puedo mezclar el agua con otra, por ejemplo, un recipiente mayor, y va a tomar esa misma información, o tendría que solarizar toda, o cómo. No, sí se mezcla, sí toma la información. De hecho, sí se han hecho muchos experimentos, y yo personalmente sí lo hago. Cuando he estado en Egipto, he traído diferentes aguas, cada una tiene una frecuencia potentísima. Y después, bueno, aproveché y llevé también a Argentina, porque ahora viene la frecuencia de Egipto para este lado. Principalmente al río Paraná, que es el nuevo Nilo. Y bueno, cuando estuve en el sur, en el Nahuel Huapi, que es una hermosura, también llevé las aguas del Nilo, porque la memoria que tienen, la memoria que tienen, se reconocen. Y ahora justamente que es las Américas que resurgen, es una forma de volver a incorporar. No fui la única, fuimos muchos. Yo personalmente fui solo a algunos lugares. Después, cuando estuvimos en Capilla, todos los que habíamos estado en Egipto, trajimos las aguas y ahí están en Capilla del Monte. Wow, qué bello. Sí, y el agua, la más pura que existe en el planeta es la de la Antártida. Sí, donde está, por eso es que ahora, bueno, se está derritiendo, porque la información está saliendo. Nosotros creemos que, bueno, que todo esto que está pasando, que es culpa del hombre. No es culpa del hombre, ya hubo una época donde todo se congeló y ahora, bueno, estamos pasando por otra donde se están derritiendo los polos. Pero es parte del proceso de la Tierra. Que el humano lo está acelerando, puede ser. Sí, pero es un proceso que igual está por pasar, igual, pautado. Y en la Antártida es la memoria primaria de toda la humanidad. Sí, te entiendo. Sí. Aparte, el agua viene de afuera. O sea, en el agua también hay información no solamente de la Tierra y de otras civilizaciones y demás, sino de dónde viene el agua, de otras galaxias. Y el agua tiene memoria. Claro. O sea, es ir integrando todo esto, claro. Nosotros estamos pidiendo que nos oiga más información, está ahí. En el agua lo podemos tener. Es sanador aparte, o sea, se le ponen las hormonas que vos necesitas, con gente con enfermedades le escriben lo que están necesitando y el agua lo lee y eso se incorpora, o sea. Tú vas apoyando también con todo ese proceso a través del manejo del agua, con la intención, con la solarización, con los cristales. Ahora, tú escogiste, esto es un cuarzo rosado el que tú utilizas. Sí. ¿Por qué ese tipo de cuarzo?
La verdad, todo me cega. Ok. Pero igualmente, Sí. después, o sea, lo vi y dije, wow, qué lindo, quiero este cuarzo. Y bueno, justamente al ser de esta forma, esto conecta el cielo a la tierra, Ok. De doble punta. de doble punta, exactamente. Y me llegó, o sea, me apareció y bueno, y así me ha ido saliendo todo, o sea, las empecé a hacer para mí y mis amigas me empezaron a pedir. Sí. Después, ok, se las hice. Y después me invitaron a una charla que digo, bueno, a ver, no sé, yo lo cuento. Me empezaron a pedir, yo no tenía. Entonces empecé a hacerla. Claro. Después, bueno, eso fue en 2019, 20 por ahí. Después, bueno, que me tomé un añito, nos fuimos al sur de Francia también por las cosas de la vida. Uno siente esas cosas y bueno, y hace caso. Así es, sí. Y ahí fui. Entonces dejé en ese tiempo. Y después cuando volví acá a Miami, empecé a trabajar de vuelta en lo que trabajaba y que eso doy, y de repente no. Y me sacaron, o sea, no. Tenía que volver a la esencia. Y a comunicarlo. Y a que cada uno, somos todos un rompecabezas. Y así como vos traes la comunicación, Pam me trae la comunicación. O sea, entre todos nos vamos colaborando y vamos armando este rompecabezas que es mágico, porque nada puede ser posible si no estamos todos unidos. Todos nos necesitamos absolutamente uno al otro, porque yo no tengo lo que vos tenés. Claro. Y yo también puedo aportarte algo, y así, cada uno. Así que es... Claro, vamos creando todo ese tejido. Exactamente, la red, la famosa red. Bueno, así nos vamos uniendo entre todos y es hermoso cuando uno crea comunidad, cuando ahí uno realmente crece y compartir y ayudarse entre todos, vas por el carril. Así que... Me encanta eso. Ahora, también otro detalle que noto en las botellas es la tapa en corcho. Sí, porque el plástico, o sea, podés taparla con plástico cuando no está en el sol, pero igualmente el corcho, primero es natural y respira. Entonces yo siento que por más que se tape el agua, como que sigue respirando. Y el plástico, si podemos evitarlo, mejor. Porque obviamente fue creado, ya cuando se hizo no es muy natural, entonces Sí, es un todo proceso esa energía, natural, se ha sintetizado. Exacto, y esa energía le va a ir al agua. Entonces hay que cuidarlo es un ser vivo, entonces hay que cuidarlo de esa manera. De hecho, si no se le pone el corcho, no le pongas el corcho. O sea, yo por ahí directamente la guardo en la nevera. O sea, después del sol se pueden guardar en la heladera, nevera, como quieran llamar. Y hay veces que directamente la dejo con el papel. Total, bueno, después la relleno y da. Encantador. Mira, todos esos truquitos que nos va dando aquí Carito, justamente, y el porqué de cómo ha ido evolucionando el tema de la botella a lo que tienes hoy en día, que ha sido justamente prueba, prueba y prueba. Sí. Claro, y digamos, si una persona dice, bueno, yo no he probado nunca un agua programada, y tú desde tu experiencia le podrías decir, oye, bueno, mira, yo sentí esto, ¿cómo tú pudieses mostrar casualmente ese proceso? O sea, ¿qué va a sentir el cuerpo? Cada persona, cuando uno está pasando por algo, sabe la palabra perfecta, por eso yo también hago las palabras de acuerdo a lo que la que cada persona me pide. Obviamente que también se las puedo hacer personalizadas. La persona se comunica contigo. Sí, me las pueden encargar. Claro, y tú entonces indagas y le colocas una palabra. Sí. Si la persona no sabe, la siento y le digo, creo que es esta, y por lo general coincide. Sí. Entonces, esa misma persona o lo puede hacer con cualquier botella y poner un papelito. O sea, no tenemos que limitarnos a tener la botella perfecta con o sea, sabemos que el agua es vida y reacciona. Entonces, con que le pongan la palabra, o sea, si está pasando por angustia o lo que sea, ¿dónde tenés la angustia? ¿Desde dónde viene? Ok, el plexo. ¿Qué es? El yo. Se siente humillado. Entonces, yo soy fortaleza, yo soy plenitud, yo soy el que soy.
Sí, Y ahí resumimos todo. absoluto. Entonces poner esa palabra y en una semana, literal, yo las pruebas que hice fue en una semana. Yo en una semana he visto, o sea, da el primer día por supuesto, pero a lo largo de una semana exacto, el cambio ha sido impresionante, impresionante. O sea, lo que yo estaba esperando, porque aparte uno ya, cuando lo vas programando, ya lo vas haciendo con tanta conciencia Sí. que te vas transformando, o sea, vas recibiendo eso sí o sí, y después el agua te lo confirma y tu sangre lo va leyendo. O sea, si somos agua. Entonces vas incorporando todo eso y en una semana ya vas recibiendo esa información. Es hermoso. Fabuloso. Me encanta todo eso que nos vas compartiendo. Y mira cómo desde todo lo que podemos ir haciendo nosotros, lo que vamos incorporando, y algo tan sencillo como el agua, cuando ya incorporamos programar el agua dentro de nuestra rutina, pues nos va a traer tantos beneficios Exacto. que se pasan como por encima, nada. como si no Lo que se pasa pudiese, ¿cierto? Es que el agua que nosotros recibimos del grifo viene, el agua por naturaleza vive en movimientos circulantes, o sea, cae en la montaña y la montaña va por ríos, o sea, Sí. y después cae en un lago o vuelve al mar y las olas y demás. Pero el hombre, para poder traerlo a las ciudades, entonces como la aprisiona, la mete en caños, en tubos, oscuro, metal, y de ahí con bombas a presión para que nos llegue y para que suba a los edificios. Entonces, el agua cuando nosotros la recibimos del grifo viene completamente enloquecida, recibiendo toda esa información de toda la ciudad, de todos los caños, sin vida, literal, sin Claro. vida. Si lo puedes comprar con una planta, si a una plantita le das agua todos los días del grifo y a la otra le das el agua solarizada, vas a ver lo que le pasa a la plantita. Sí. Es impresionante. Entonces, sí, lo que me gusta a la noche, o sea, nosotros tomar el agua que se toma regular, filtrada, por supuesto, y en la noche yo siempre trato de dejar la mayor cantidad de agua que pueda, así sea que no sea en la botella. Tengo jarra de cobre, bueno, me encanta, ¿no? Pero Sí. en todos los envases que se puede dejar el agua. Y ese agua es la que mañana entonces se va a solarizar. O es la que... Ok. Pero siempre tomar un agua que ya la dejamos desde el día anterior por lo menos, que se tranquilice. Por eso en la India se dejan en esas vasijas y se les ponen flores y frutas y demás. ¿Por qué? Wow. Porque ellos también saben esa cultura y el agua sí o sí tiene que calmarse y eso toma por lo menos a la noche, toda una noche, que se calme y esa agua recién tomarla, nunca directa del grifo. Y el agua también que compramos en botella, no, primero porque está leyendo el plástico, segundo está leyendo la etiqueta y tercero, para que pueda estar metida en un envase sin que se pudra, le tuvieron que sacar los minerales, entonces, y ponerle cloro y cerrar. Entonces tratemos de volver a lo más Claro, simple, así es. a lo más natural posible. O sea, algo tan simple como dejar el agua a la noche, solarizarla o ya la dejar lista afuera para que se solarice con el primer rayo del sol y nada, y aprovechar y vivir la vida y seguir comunicándonos y contándonos cada uno qué es lo que Que lo que experimentó. va experimentando, así es. Claro. Para- Y bueno, por ejemplo, hablamos de solarizarlo, pero ¿qué acontece si se nos olvida y se quedó por la noche y le dio luz de luna? Perfecto. No hay, Exacto. no hay una contraprestación No, entre sol y luna o No, algo. para nada, para nada. La luna, bueno, por ahí hay gente que, bueno, hace ritual a la luna. Bueno, la luna es un tema que se está recién saliendo un poquito más a la luz. Pero la luna, le tengo mi respeto. O sea, es divina la luna, pero todavía no termina de limpiarse completamente la luna. Ok. Entonces, podemos disfrutar de la luna y hacer todo lo que es salir y me encanta. Y cuando hay luna llena, ir a la playa me parece divino. Sí. Pero estamos saliendo de la noche, o sea, la Tierra pasó por la noche galáctica y ahora estamos entrando al día galáctico. O sea, Sí. son 12.000 años. Entonces, ahora estamos saliendo. En toda esa noche que hemos tenido, esos 12.000 años,
La mujer perdió su poder en todo este tiempo, bueno, y cosas más que pasaron, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Y a la mujer nos entregaron la luna. Las mujeres eran las que hacíamos los rituales en la luna, los que hacíamos las danzas, todo en la luna. Estábamos apagadas. Y lo que hoy tiene fuerza es el sol. Claro. Siempre lo tuvo. Entonces, si queda afuera no hay problema porque ya se solarizó y, como te digo, él mantiene la frecuencia del sol. Pero no poner las cosas a limpiar o los cristales a limpiar a la luna, yo personalmente no. Sí. Cuando se termine de limpiar todas esas cositas que están pasando que se necesitaron y que la luna se necesitó hacer eso y bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero bueno, nada, es una base y bueno, y ahí pasan cosas. Claro, pero bien. Entonces lo mejor que podemos hacer siempre es el sol. Claro. El sol. Que tome el sol. Y mira que es un muy buen detalle. Yo también utilizo el agua solarizada. Hace parte de poder tener esa fuente de energía para todas las actividades que hago. Me dicen, ¿y cómo puedes hacer tantas cosas? Digo, bueno, una de las claves es solarizar el agua porque tiene ahí el prana y por lo tanto tengo la energía cada vez que estoy consumiendo agua y tengo ¿Tenés todos los fotones? Tengo la nafta para todo el día. Claro, exacto. Tenés todos los botones, tenés todo ahí. Sí, pero me encantó ese detalle de dejarla en reposo desde el día anterior porque eso sí no lo estaba haciendo. Entonces, darle la tranquilidad. Espacio, claro. Sí. Igual, bueno, al estar 2 horas, igual se calma, pero cuanto más tranquilo esté, mejor. Y si se le puede poner una frecuencia, mejor. Y por ahí me dicen, está afuera, pero bueno, hay ruidos y sí me pasa, pero tenés construcción o lo que sea. Pero no importa. Lo importante es que primero tome los rayos del sol, que se active la molécula, que tome toda esa información. Y después, la tranquilizás en tu casa, le pones música o lo que sea y se calma. Pero ya tiene el fotón activado, ya tiene el fotón del sol, exacto, entonces ya está activada. Así que se puede trabajar. Fabuloso. No sé ustedes, pero si se han dado cuenta, yo la estoy viendo todo el tiempo porque está encantadora esta conversación que hemos ido teniendo, muy esclarecedora y con algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo, porque no le damos realmente el valor al agua. Y qué bello que vienes haciendo esta labor y por eso te dijeron, no, trabajo nada, olvídate, a seguir con el mensaje. Y qué bien, pues gracias a nuestra productora, a Pamela Di Pasquale, porque nos puede traer a tantos seres maravillosos para que puedan seguir dando ese mensaje de lo que vamos construyendo. Yo estoy fascinado, ya tengo unos tips para ir mejorando también mi agua que me voy tomando todos los días. Eso sí, faltará cualquier cosa menos el agua solarizada. Absolutamente. Y si no tienen sol, igualmente, bueno, el programarla, dejarla en reposo, ya eso, dejarla destapada para que el cloro evapore durante la noche. Claro, así porque es. Por ahí hay lugares, bueno, que no tienen sol, el departamento, lo que sea. Por lo menos dejarla programada, que es como Masaru Emoto ha demostrado en tantos millones de muestras que nos dejó ese legado tan hermoso. También es importante hacerlo. Claro, y mira que, por ejemplo, en el día a día, cuando estoy en un evento y demás, que no llevo mi garrafa conmigo y me dan una botella de agua plástica, al menos ya teniéndola en la mano, le pongo una intención. Exacto. Eso hago. Exactamente. Porque también busco la practicidad. Sí, digo, por supuesto. Somos humanos y vamos a seguir saliendo y vamos a seguir teniendo, por supuesto. Y comprar en algún momento de la vida, claro que sí. Pero eso que acabas de decir es fundamental. Darle vos tu intención, con tu mano, con tu palabra, listo. Es suficiente. Exacto, porque ya va a entrar con esa programación, que es lo que me interesa, todo lo que va entrando a mi cuerpo, que sea de la mejor calidad Es que posible. tenemos cada uno nuestro poder, o sea, todos podemos transformar esa agua en agua codificada, en agua bendita, por decirlo de alguna forma. Claro que sí. Cada uno, no es que yo lo haga ni que, o sea, cada uno puede hacerlo, sí, totalmente. Así que vamos a hacerlo. Fabuloso. Ahora, algo importante, ¿cómo te pueden contactar las personas? Con mi Instagram, Carolina Borbore, todo junto, Carolina Borbore. Ok. Ahí estoy en las redes. Más fácil. Fabuloso, así que ya saben, síganla en su Instagram, Carolina Borbore. Borbore, sí. Exactamente. Lo dije bien a la primera.
Fabuloso. Me encanta. Y también en todos los eventos que vaya realizando Voces que Conectan, ahí van a encontrar a Caro con su stand. Pueden mirar el Instagram de Voces que Conectan y ahí van a ver que aparece justamente y resalta, porque no sé ustedes, pero a mí el color azul me fascina. Entonces siempre hay algo con el color azul y entonces yo veo las fotos con las botellas y digo, wow, qué bello. Y el color que tienen estas botellas es fabuloso. Son lindas. Así que mi respeto y mi agradecimiento que me hayan encomendado hacer esto. Claro. Y poder conectar con todos ustedes, con vos, Oscar, con Pamela, Dios mío, Di Pasquale. Genial. Claro que sí. Es realmente maravilloso, como tú dices, poder ir generando todo este entramado de energías para poder crear una realidad abundante, plena y de sanación, claro, en equilibrio. Última cosa, ya para despedirnos, un mensaje que le quieres dar a las personas que te están viendo. Lo más fácil de todo, primero lo más fácil, digamos, seguir el corazón. Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, cuando uno siente, sigue, porque cada uno trae algo tan hermoso. Cada uno traemos un don. Somos todos diamantes, todos somos diamantes. Y ese diamante solamente se puede sacar a través del corazón. Y ahí está toda la información. Cuando nosotros realmente nos conectamos, hacemos cosas locas, y esas cosas locas son las que después decimos, era por acá, era esto. En mi caso, fue el agua, la conexión con las botellas, y bueno, y darle al que una mano o lo que sea a quien se me cruce en el camino. Claro. Así que bueno, fueron un puente hoy y estoy abierta a lo que siga. Para eso estamos. Claro que sí. Este es el momento de rendirnos, decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más? Vamos a hacer. Y ahora, sí. ok, acá estoy. ¿Qué más es posible? Exacto, sí. A crear magia. Me encanta, Carito. Ha sido un placer poder estar contigo en este espacio, compartir todo este maravilloso arte del agua, la programación, la sanación a través de un elemento básico y fundamental que compone el 80% de nuestro cuerpo. Así que, pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. Esa es la cerecita del pastel. Exacto. Gracias, Oscar. Gracias a ti. Un placer. Igualmente, me encantó compartir este espacio. No sé si ustedes se están divirtiendo tanto como yo, pero yo estoy en plenitud, realmente conociendo la labor que cada uno de estos maravillosos seres está realizando en pro de toda esta evolución. Es fabuloso, me siento muy bendecido por ello. Y bueno, me encanta poder compartir con ustedes, poder llegar hasta sus hogares, hasta sus espacios y traerles siempre toda esta buena información para su empoderamiento. Gracias a Pamela Di Pasquale, nuestra productora, fascinado con Voces que Conectan. Recuerden ustedes decretar siempre, mi corazón puede cambiar el mundo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.